Listo. Muy bien, entonces tenemos, ¿verdad? Que cuando está en sólido, entonces tienen un volumen y una forma definido. Pero ¿qué pasa si está en líquido? Tiene un volumen definido, pero sin forma, ¿verdad? Porque sabemos que la forma puede ser de infinitas maneras. Entonces no es una forma bien definida, solo el volumen sí lo podemos definir. Y cuando es un gas, entonces carece de ambas estructuras, carece de volumen y carece también de forma. Entonces, aquí que podemos tener en mecánica de fluidos, pues podemos tener estado líquido, estado gaseoso y estado sólido, a veces combinados los tres. En la imagen lo que vemos nosotros es un cuadro o cualquier material que sea de forma rectangular, sería más que todo, ¿verdad? Y lógicamente si está sumergido en un líquido, va a ejercer presión, ¿el qué? El agua va a ejercer presión dentro del recipiente que estamos haciendo y en el objeto, ¿verdad? O en el material que está introducido. ¿Y cómo es que hace presión el líquido que nosotros tenemos ahí? Siempre va a hacer presión de forma perpendicular en todas las paredes del objeto, en todas las paredes del objeto. Es por eso que aquí nos dice que los fluidos ejercen presión en todas las direcciones en el cual es perpendicular a la superficie. Esto es lo que quiere decir, es lo que acabo de explicar, que si aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo, sabemos todas las paredes que tiene, tenemos F1, que sería la que está lateral izquierdo, F2 lateral derecha, F3 la que está en la parte inferior, F4 la que está en la parte superior, F5 la que está en la lateral frontal, perdón, en la frontal, y F6 la que está en la parte trasera, ¿verdad? Entonces tenemos las 6 paredes que contiene un rectángulo y cada una de ellas, entonces, lo que hace el agua es ejercerle presión. ¿Y cómo es esa presión? La dirección de forma perpendicular, o sea que en cada una de las paredes esté formando un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y así entonces estamos viendo de que el objeto o el material que está sumergido en el líquido está siendo presionado por el agua, ¿verdad? Entonces se está ejerciendo una presión. ¿Podríamos calcular la presión por sí sola? Pues claro que sí, ¿verdad? Y hay fórmulas definidas para encontrarla a ella. A veces, pues va a depender de qué ley estemos viendo, porque para esto hay varios tipos de leyes, o qué es lo que nosotros realmente queramos encontrar, ¿verdad? Y aparte de todo lo que les he mencionado, tenemos una información extra que dice que un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas mediante fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un recipiente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, dentro del recipiente está el líquido, pero él ahí se queda y básicamente agarra la forma de recipiente. El líquido al introducirlo ahí, entonces agarra la forma del recipiente y se mantienen ahí, ¿verdad? ¿Por qué se mantienen ahí? Pues porque tiene fuerzas cohesivas débiles, ¿verdad? Entonces uno lo puede manipular de acuerdo a ser recipiente, así lo puede manipular, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos como una parte general que es mecánica de fluidos, ¿verdad? Pero para iniciar y para seguir viendo siempre mecánica de fluidos, ya sabiendo qué es la mecánica, entonces miramos ya una ley propia de fluidos, que es la ley de Pascal. Aquí, pues, como les digo, vamos a ver las leyes más conocidas, las que más se usan, porque sé que hay más. Solo que aquí verlas de acuerdo a lo que realmente nos están pidiendo y a la información que nosotros quisiéramos encontrar, porque cada una de ellos pues tienen su enfoque, ¿verdad? Pueden ser combinadas, pero cada una de ellas ya tiene su enfoque. Entonces, ¿en qué se basa la ley de Pascal? Pues nos dice que la presión de un fluido aumenta en todos los puntos en la misma cantidad. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es pues un objeto sumergido en un líquido, no necesariamente tiene que ser agua, puede ser cualquier otro que sea líquido, lógicamente. Es por eso que ahí les envié en su chat, les envié las densidades y ahí no solo está la densidad del agua, ¿verdad? Hay densidad de un montón de materiales.
Entonces, para que tomen en cuenta de que no necesariamente lo que va a estar ahí actuando es un líquido que sea agua. ¿Qué es lo más común? Pues sí, ¿verdad? Pero no necesariamente solo agua podemos tener. Muy bien, entonces está sumergido y bueno, la presión lo que nos dice es que es igual en todos los puntos que nosotros lo tengamos, o sea que siempre se va a ejercer presión en el objeto. Pero ¿cómo entonces viene la ley de Pascal y hace una relación? Porque Pascal lo que hace es que nos dice básicamente que en la parte superior nosotros tenemos una presión, que a esta presión le tenemos que denominar de una forma, y que en la parte inferior también tenemos una presión que se le denomina de otra forma. Entonces él hace relación básicamente con dos presiones, ¿verdad? Y aparte de ello, también usa lo que es términos como presión absoluta y presión manométrica, que ya les voy a explicar qué son, ¿verdad? Pero realmente que las fórmulas, porque estas son las fórmulas que vamos a estar usando. Las fórmulas de dónde salen. Bueno, pues tenemos un objeto sumergido, tenemos el peso, masa por gravedad, ya sabemos que eso es peso. Tenemos presión por área, que si nosotros multiplicamos una presión por una área, sería fuerza. Y aquí tenemos otra presión, solo que agregamos ese sub O, presión sub O, por el área. Que esa presión sub O significa presión atmosférica, que es la que siempre va a estar en la superficie o en la parte superior del objeto. Siempre la fuerza que ejerce, la fuerza o la presión que se ejerza en la parte superior del objeto se le va a llamar así, presión atmosférica, que está contenida lógicamente por P sub O. Y esta P que ustedes ven aquí, que no tiene sub O ni sub nada, sino que está por sí sola, ese se le llama, y aquí está, ¿verdad? Presión absoluta, que esta va a estar en la parte inferior del objeto. ¿Por qué están multiplicadas por el área? Bueno, porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es una relación de sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí, lógicamente, para tener fuerzas en Y, entonces nosotros vamos a tener que multiplicar la presión por un área, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo que es el análisis de cómo procedieron las fórmulas de presión absoluta y presión manométrica según el principio de Pascal o la ley de Pascal, ¿verdad? Entonces Pascal hizo la relación altura, peso, presión absoluta y presión atmosférica. ¿Qué es esto? Bueno, una sumatoria de fuerza porque la presión aquí la tenemos multiplicada por un área. ¿Y por qué área sería esa presión que está ahí? Bueno, por el área del objeto, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Lógicamente la presión atmosférica por el área va hacia abajo, entonces va negativa. La presión absoluta por el área va hacia arriba, entonces va positiva. Y el peso, que es masa por gravedad, ya sabemos que va a ir hacia abajo, entonces es negativo. Como no hay más fuerzas en Y, según la ley de Pascal, que ese fue el principio que hizo, entonces igualamos a 0. Aquí lo que se hizo fue despejar entonces para la presión absoluta por el área, que recuerden que sería pues como una fuerza absoluta. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, dejamos entonces la presión por el área, que es la que está positiva, la masa por la gravedad, o sea, el peso lo mandamos a ser positivo al lado derecho, y la presión atmosférica por el área también pasa a ser positivo al lado derecho. Ahora bien, hay otras fórmulas que nosotros nos dicen que la masa también es igual a la densidad multiplicada por el volumen. Estas fórmulas, si quieren, las pueden ir detallando porque esto sí es importante que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Si no, pues yo se las puedo escribir después a un lado si gustan, pero lo mejor es que vayan desarrollando, ¿verdad? Que aquí entonces ya hemos sacado algunas fórmulas, por ejemplo, vamos a irlas escribiendo mejor de un solo. Por ejemplo, aquí les he dicho que la masa también va a estar dada por densidad, la densidad multiplicado por el volumen. No crean que esta V significa velocidad, ¿verdad? Es volumen.
Entonces vamos a ponerlo aquí. Masa es igual densidad por volumen. Muy bien, entonces tenemos que la masa y aquí tenemos que es densidad por volumen. Lógicamente, como solo hemos sustituido la masa, entonces bajamos lo que es la gravedad y la presión atmosférica por el área sigue siendo igual, ¿verdad? Solo lo bajamos. Muy bien, después que tenemos que también el volumen lo podemos desarrollar con fórmula. Aquí tenemos entonces que el volumen, que es este de aquí, vamos a tener que también es multiplicar la altura por el área. Y aquí es lógico, la altura nos daría, por ejemplo, en metros y el área en metros cuadrados. Al multiplicarlo tenemos metros cúbicos, entonces sí equivale, ¿verdad? Entonces también tenemos otra fórmula que el volumen es igual a multiplicar la altura por el área. Muy bien. Seguimos entonces, como lo que acabamos de sustituir solo es volumen, entonces la densidad solo la vamos a copiar, lo que equivale al volumen, que es altura por área, y volvemos a copiar lo que es la gravedad. Bajamos nuevamente la presión atmosférica por el área, y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, aquí básicamente se hizo matemáticas simple, que es sacar factor común. ¿Cuál es el común entre estos dos términos? Bueno, ambos contienen área, entonces lo saco de factor común. Internamente me quedaría densidad por altura por gravedad más la presión atmosférica. Podemos entonces desde esta formulita que hemos desarrollado calcular las dos en las que se basa la ley de Pascal cuando tenemos un objeto sumergido, porque ya vamos a ver que también Pascal hace un análisis de otra situación que plantea. A ver, aquí creo que nos hace falta la fórmula que se la puede escribir, que fuerza también es igual a presión por área. Que esta es la primera, ¿verdad? De presión por área, esto es fuerza. Muy bien, entonces, bueno, esta de masa por gravedad, sé que ya la manejan, pero por si las dudas, mejor se las escribo. Masa por gravedad es peso. Vamos a ver, creo que ya no nos falta ninguna. Ok, entonces, desde todo el análisis que hemos hecho, ¿cómo vamos a encontrar la presión absoluta y la presión manométrica? Pues despejando. Aquí la presión absoluta, que es la P que no tiene subdivisión, no tiene el subcero, esa es la presión absoluta. Quiere decir que esta área que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Al pasar a dividir, sabemos que se nos van a cancelar las áreas, lo que va a pasar es que se cancelan ellas. Entonces la presión absoluta queda únicamente la densidad por la altura por la gravedad más la presión atmosférica. Entonces esta es la presión absoluta. Al haber hecho ese arreglito entonces, o ese despeje, podemos calcular la presión manométrica. ¿Y qué es la presión manométrica? La presión manométrica es la resta de la presión absoluta menos la presión atmosférica, o sea que es un diferencial de presiones. Básicamente estamos diciendo la presión que se concentra en la base del objeto que está sumergido menos la presión que se está sometiendo en la parte superior del objeto. La resta de esas presiones se le llama presión manométrica. Si yo hago esa resta, lo que se hizo es que la presión absoluta sufrió un cambio en la fórmula y esta presión atmosférica que ustedes ven aquí pasaría a restar a la parte izquierda y lógicamente lo único que quedaría sería densidad, altura por gravedad. Entonces tenemos ahí de dónde surgen las presiones absolutas y presión manométrica. Y la fórmula, ¿verdad? Recuerden, fuerza es igual a presión por área, masa es igual a densidad por volumen, volumen es igual a altura por área y peso es igual a masa por gravedad. Y eso sería lo que tendríamos entonces para el primer análisis de la ley de Pascal. ¿Podemos tener más fuerzas aquí? Sí, en los ejercicios, claro que sí, ¿verdad? Con tal de que
tengamos presente de que lo que vayamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en X analizada desde ese punto, entonces no hay problema si tenemos otras fuerzas extras actuando aquí. Pero eso sí, con tal de que tengamos presión, bueno, la fuerza que ejerce la presión atmosférica y la presión absoluta, eso es fundamental, ¿verdad? Porque si no tenemos en estas dos es que se basa la ley de Pascal cuando tenemos un objeto sumergido y lógicamente el peso, ¿verdad? Y la altura, pues, son variables, cuatro, perdón, variables, altura, lo que es presión atmosférica por área, presión absoluta por área y peso, estas cuatro variables que tenemos ahí son fundamentales cuando un objeto está sumergido. Bueno, vamos a continuar entonces. Espero que hayan copiado las formulitas. Y vamos a ver entonces la otra sección de Pascal porque él hace dos análisis, ¿verdad? Por dos vías diferentes. Ya vimos cuando un objeto está sumergido, pero él también hace el análisis de que aquí esto puede funcionar para un montón de situaciones. Esta estructura que ustedes ven aquí, que esté una plataforma en la parte S1 significa como área 1, S2 significaría el área 2 de esta parte de la plataforma. ¿Por qué son diferentes? Porque esta es más pequeña y esta, miren ustedes que es más grande, ¿verdad? Que internamente tenga un líquido. Lógicamente, si yo vengo y ejerzo fuerza hacia abajo en la primera plataforma, lo que va a pasar es que este líquido va a subir. Entonces aquí la fuerza 2 que se va a ejercer va a ser hacia arriba, ¿verdad? Porque aquí solo hay una presión, porque según la ley de Pascal o el principio de Pascal, cuando tenemos esta estructura, la presión que se ejerce desde F1 con su área es la misma que se ejerce desde F2 con su área, porque aquí lo único que sucede es una transferencia de presión en todo el transcurso o en todo el trayecto de la estructura, pero sigue siendo la misma presión. Porque es como relativo, ¿verdad? Si este ejerce presión hacia abajo, este sube, entonces la misma presión es la que se ejerce en todo el trayecto, para lo cual entonces aquí las presiones son iguales. Pero lo que sí podríamos considerar es que aquí ocurre una presión 1 y en esta sección ocurre una presión 2, que lógicamente esta presión que ustedes ven aquí, podemos decir que lo que nos dice es que la presión 1 es igual a la presión 2. Muy bien, teniendo este principio, es por ello que si ustedes se fijan en las fórmulas, y justamente aquí están las fórmulas que les estaba desglosando, por si no las copiaron allá, aquí están, ¿verdad? Presión, fuerza entre área, que yo les di allá que fuerza es igual a presión por área, que aquí la tenemos, volumen, altura por área por altura o altura por área, es lo mismo. La masa, densidad por volumen y la fuerza es igual a masa por gravedad o peso, ¿verdad? Recordemos que también es masa por gravedad. Entonces, por si no las copiaron allá, aquí está la retroalimentación. Muy bien, entonces tenemos principio de Pascal. Sabemos que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Por qué? Porque es la misma presión que se ejerce en toda la estructura, porque ya sabemos que básicamente aquí parece que fuera la tercera ley de Newton. A toda acción equivale una reacción. Si yo hago una acción de esta fuerza que va hacia abajo, la reacción es que esta suba. Entonces es como que equivalente, ¿verdad? Es por ello de que las presiones son iguales. Entonces, al ser las presiones iguales, nosotros sabemos que la fórmula de presión es fuerza entre área. Lógicamente, para la presión 1 sería la fuerza 1 sobre el área 1 y la presión 2 sería la fuerza 2 sobre el área 2. En esta fórmula que ustedes ven aquí de igualación ya sustituida la fórmula de presión, es eso la ley el principio de Pascal. Aquí es que se basa. Estos ejercicios pues todos son bastante similares porque la estructura es igual para todos, porque en esta estructura fue que él hizo su principio de Pascal. Entonces, lógicamente, no es que la vamos a estar modificando, ¿verdad? Porque si ahí fue que hizo el principio y de él es que parte la fórmula de igualación de presiones, no es que podemos estar modificando la estructura, ¿verdad?
Entonces aquí solo es básicamente jugar con los datos y ver lo que nos están solicitando, nada más. Y bueno, aquí les estoy dando una conversión porque la presión también pueden estar en atmósfera, ¿verdad? O en pascales, que pascales tienen unidades internas, así como los joules, que son newton por metro, pascales también tienen sus unidades internas. Y pascal significa, aquí se lo voy a escribir, los pascales son iguales a newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué newton sobre metro cuadrado? Porque presión es igual a fuerza entre área. Lógicamente, entonces sus unidades tienen que ser fuerza en newtons y área en metros cuadrados o unidades al cuadrado. Entonces ahí tenemos que pascal es newton sobre metros cuadrados, ¿verdad? Muy bien, no sé si hasta este punto de la ley en objeto sumergido y del principio de Pascal tienen alguna consulta o todo está bien. Muy bien, entonces continuemos y ya vamos a empezar entonces a hacer los ejercicios. Aquí está la simbología, aunque ya se las he dado, entonces no hay ningún problema. Presión absoluta, atmosférica, área, altura, gravedad, volumen, fuerza, masa y densidad. Que esta ya la vimos, ¿verdad? Entonces no van a tener problemas en colocarlas. Aquí solo tener en cuenta que está siempre en la superficie y que esta es en la base del objeto, ¿verdad? La absoluta ahí tenemos también la atmosférica. Muy bien, entonces hagamos el ejercicio número 1.
Muy bien, entonces tenemos el primer ejercicio. Nos dice que un elevador de automóviles que se emplea en un taller, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño émbolo, no émbolo, ¿verdad? Es émbolo, que es como la plataforma que les estaba explicando del principio de Pascal, a eso se le llama también émbolo. Nos dice que tiene una sección transversal circular con un radio de 5 centímetros y que esta precisión se transmite a través de un líquido a un segundo émbolo de 15 centímetros de radio. Lo que nos preguntan es qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar un auto que pesa 13.300 newtons y también nos consultan que qué presión de aire producirá esta fuerza, ¿verdad? Entonces aquí nosotros recordemos que lo que tenemos que ver primero es si estamos hablando de la ley de Pascal o del principio de Pascal, porque la ley de Pascal se basa en un objeto sumergido en un líquido y el principio pues es una transferencia básicamente de presión entre dos fuerzas o dos áreas que estemos viendo, ¿verdad? Como aquí a nosotros nos están diciendo que esta precisión se transmite a través de un líquido a un segundo émbolo, entonces quiere decir que si se transmite lo que es la precisión o la presión, entonces lo que estamos hablando es del principio de Pascal, que el principio de Pascal ya tiene su estructura definida, entonces no es que vamos a andar ahí inventando, ¿verdad? De cómo hacer el diagrama. ¿En qué nos tenemos que basar aquí? ¿Y qué es importante? Bueno, ver realmente quién es la fuerza 1 y el área 1 y quién es la fuerza 2 y el área 2. Podemos considerar entonces que la fuerza 1 o el área 1 que tenemos ahí es con un radio o de información lo que tenemos es que tiene un radio de 5 centímetros y el otro tiene 15 centímetros de radio. Quiere decir que el primero que vamos a dibujar o el que esté en la parte izquierda va a ser más pequeño que el que está en la parte derecha por los radios que nosotros estamos visualizando ahí. Muy bien, entonces vamos a hacer la estructura. La sección transversal sabemos que es circular, solo que como estamos en una fachada frontal, no es que vamos a ver los círculos, ¿verdad? Lo que veríamos serían pues solo una sección de esta forma, así. Si tuviéramos una vista superior del dibujo, pues ahí sí, ¿verdad? Miraríamos justamente los círculos, o sea, que es circular esta parte, ¿verdad? Pero como estamos viendo una vista frontal, por lógica no es que lo vamos a ver de esta forma, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos básicamente el diagrama del principio de Pascal y aquí miramos qué es lo que dice el ejercicio, que bueno, tenemos la primera sección de 5 centímetros y nos dice que esta precisión se transmite a través de un líquido a un segundo émbolo. Si se transmite a un segundo émbolo, que sería la segunda plataforma que tenemos ahí, para que se pueda transmitir, quiere decir que este tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, este tiene que llevar una fuerza en este sentido para que este venga y pueda subir, ¿verdad?
Entonces tenemos aquí, porque también el sistema se puede dar al contrario, ¿verdad? Que este sea el que baje y que este suba, pero siempre vamos a tener así, que si este lógicamente baja, entonces este va a subir. Siempre es de esa forma, ¿verdad? No es que ambos suben, eso sí, no, ¿verdad? Porque ahí entonces ya no estaríamos hablando de una transferencia de presión que sea la misma solo para que el otro reaccione de una forma diferente a lo que se está a lo que se está ejemplificando en el inicio, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vamos a tener nosotros lo que es la fuerza 1 que va a ser ejercida hacia abajo, lógicamente. Y en este de aquí entonces vamos a tener la fuerza 2. Como nosotros sabemos de que aquí equivale presión, entonces si nosotros conocemos de que la presión es fuerza entre área, quiere decir entonces que ocupamos también saber ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el área 1. ¿El área 1 de quién? Pues de la plataforma o del émbolo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que es básicamente lo que estaría en color rosado, ¿verdad? Que sería esta parte de aquí. O sea, la sección o el área es de esa sección, de esa franja, ¿verdad? O de esa plataforma. Por lógica, entonces, el área 2 sería esta parte de aquí. Es por eso que ya nos dan como un radio definido o una forma definida, ¿verdad? Entonces ya este le llamamos área 2. Y ahí tenemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Lógicamente, pues tendríamos que encontrar las áreas, porque esas áreas de cuántos son. Nos están dando los radios, pero el área en sí, pues tenemos que encontrarla. Entonces, para sacar el área 1, ¿qué fórmula voy a usar? ¿Cómo saco el área 1? Pero si me están escuchando, jóvenes, o no escuchan. Sí, le estamos escuchando. Despejando la fórmula de P igual a F sobre A. Ingeniera, sería ¿O no? dando pi por radio al cuadrado. Correcto. Sí, porque recordemos que la fórmula de F sobre A, pues esa no nos ayudaría porque la información que tenemos para sacar el área 1 serían el radio de 5 centímetros. Entonces utilizamos lo que dijo el compañero de ustedes, que fue pi. Ya les voy a hacer la línea ahí, solo que pues, no me aparece. Bueno, así lo vamos a hacer. Pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que así lo podemos calcular. Solo que aquí recordemos que sería el radio 1, ¿verdad? Al cuadrado. Esto para diferenciarlo y que no se vayan a confundir al momento de hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, por el radio al cuadrado. ¿Quién me dio la fórmula? Yo, ingeniero. Okay. Muy bien, entonces tenemos la fórmula. Lógicamente lo único que nos quedaría sería la sustitución. Entonces área 1 va a ser igual. Pi ya sabemos que es una constante, entonces solo la copiamos nada más. El radio que nosotros vamos a tener entonces serían los 5 centímetros, solo que como vamos a trabajarlo en Pascal porque tenemos los newtons en el peso del auto, entonces tenemos que pasarlo lógicamente a metros, ¿verdad? Entonces si lo dividimos entre 100 serían 0.05 metros, que equivalen esos 5 centímetros, ¿verdad? Y este al cuadrado. Entonces si quieren aquí 5 centímetros, voy a escribir aquí que son igual 0.05 metros.
me dicen cuánto les da el área 1. Cero punto 0078. Ok. 0.00. ¿Qué? 78. Ok. O también podemos ponerle como 7.8 por 10 a la menos 3. Si a alguien le sale así, es lo mismo, ¿verdad? Como esa área, entonces sabemos que son metros cuadrados. Muy bien, tenemos entonces el área 1, lógicamente necesitamos también el área 2 que la vamos a sacar de la misma forma, lo único que va a cambiar va a ser pues el radio, ¿verdad? Que aquí ya vamos a usar el radio 2 y siempre al cuadrado. Siempre vamos a tener que trasladar o pasar los 15 centímetros que tenemos ahí a metros. Entonces aquí nos va a quedar pi por el radio 2, que son 15 centímetros entre 100, ya serían 0.15 al cuadrado. Ok, ¿de cuánto es el área 2? 0.071. Ok, 0.071 metros cuadrados. Y tenemos las áreas. Después de tener las áreas, bueno, lo voy a escribir aquí siempre que 15 centímetros para que tengan esa información que valen a 0.15 metros. Muy bien, después de tener entonces la información de las áreas, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí nos dice que, nos pregunta qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar un auto que pesa 13.300 newtons. Y miren qué importante es que nos estén dando esos 13.300 newtons y que a dónde estarían ubicados, porque nosotros tenemos que en una de las dos plataformas, o es en la primera o es en la segunda, que está ubicado ese auto. Como aquí nos dice que qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar el auto que pesa 13.300 newtons, quiere decir que para levantarlo tiene que estar en la plataforma 2, porque esta es la que se va a elevar. Entonces ahí vamos a poner que ahí está el auto, ¿verdad? Bueno, lo vamos a representarlo con un cuadrado, como que ahí estuviera el auto. Entonces, si ahí está el auto, quiere decir que la fuerza 2 nosotros ya la tenemos, porque la fuerza 2 va a equivaler a lo que nosotros tenemos justamente en esa plataforma 2, que son los 13.300 newtons. Entonces aquí de información podríamos colocar de que la fuerza 2 es igual a 13.300 newtons, porque ahí está ubicado el auto, entonces esa es la fuerza que tiene que ejercer para que lo pueda levantar en la sección 2. Pero lo que nos está preguntando es qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar el auto. Recordemos que si esta F1 no se mueve o no ejerce ninguna fuerza, esta jamás se va a levantar. Entonces, para que esta se levante o para que estos 13.300 newtons se levante, tenemos que ver qué fuerza debe ejercer la primera sección, ¿verdad? ¿Cómo la calculamos? Pues para eso existe el principio de Pascal, que nos iguala las presiones. Presión 1 es igual a presión 2. Y ya sabemos que aquí sustituimos fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Con el principio de Pascal, entonces nosotros tenemos que encontrar una de las fuerzas, ¿verdad?
que lógicamente aquí la única incógnita que nosotros ya tenemos generada es la F1, que es para la que vamos a despejar. Entonces despejamos justamente para ella, que F1 nos quedaría igual a la fuerza 2 multiplicada por el área 1 y todo esto dividido entre el área 2. ¿Tenemos cada una de la información? Sí, ¿verdad? Entonces, solo sustituimos 13.300 newtons. 13.300 newtons, que equivale a la fuerza 2 por, vamos a ponerle la coma, por el área 1, que son 0.2078 metros cuadrados, sobre el área 2, que son 0.071 metros cuadrados. Tenemos entonces la división y realmente quedaría en unidades de fuerza, sí, ¿verdad? Porque aquí tenemos áreas dividiéndose, quiere decir que si estos está en metros cuadrados y este también, se nos irían los metros cuadrados y lo único que nos quedarían serían las unidades de la fuerza, ¿verdad? Entonces, por lógica, sí nos va a quedar en newtons. Entonces, tendríamos que F1 equivale a ¿cuánto? 1461.13. Okay. 1471.13. 61. 61. Sí. Muy bien, entonces aquí tendríamos newtons. Tenemos entonces nuestra primera incógnita resuelta y así hemos encontrado la primera pregunta, que ya sabemos que para que se pueda levantar ese auto de 13.300 newtons se tiene que ejercer en el primer émbolo o en la primera plataforma una fuerza de 1.461.13 newtons. Y después nos preguntan qué presión de aire, producirá esta fuerza. ¿Por qué aquí dice de aire? Porque la fuerza 1, porque tiene que ser algo que esté ejerciendo la presión hacia abajo, ¿verdad? Algo tiene que estar empujando entonces la plataforma y lo que la está empujando es un aire comprimido. Que eso realmente, que sea aire comprimido, no es relevante en el ejercicio porque nosotros lo único que vemos es cómo se mueve desde la plataforma internamente en el líquido hasta que sube aquí, ¿verdad? Pero qué fuerza o qué sea lo que está empujando no nos interesa, solo nos interesa la magnitud de la fuerza empleada. Aquí entonces, ¿qué presión de aire producirá esta fuerza? Si nos preguntan, esta fuerza se está haciendo énfasis o referencia a la fuerza 1. Entonces, lo que nos están consultando es cuánto es la presión 1, ¿verdad? Que si la sacamos por sí sola, la presión 1 sería la fuerza 1 sobre el área 1. Vamos a tener aquí la división. Y solo sustituimos datos, ¿verdad? Ya sabemos entonces nosotros que la fuerza 1 son 1.461.13 newtons, que los vamos a dividir entre el área 1, que son 0.2078 metros cuadrados. Y me dicen cuánto les da aquí. 187.324.36. 187.324.36. Sí. ¿Así? Muy bien, entonces tenemos ya nuestra presión. Y las unidades ya sabemos que van a ser pascales, que significan newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos ya en pascales. Y ahí entonces tendríamos nuestro ejercicio resuelto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están
solicitando la fuerza 1 y la presión de esa fuerza. Y ahí está. ¿Tienen alguna pregunta o comentario extra que quieran hacer? ¿O todo está bien hasta ahorita? Muy bien, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio que nos dice un cortocircuito deja sin electricidad a un submarino que está a 30 metros bajo la superficie del mar. Para escapar, la tripulación debe empujar la escotilla, o sea, como la compuerta,
hacia afuera en el fondo del mar cuando tienen la información de que la escotilla tiene 0.75 de área y pesa 300 newtons. La pregunta es, ¿qué fuerza dirigida hacia abajo se debe ejercer sobre la escotilla para abrirla? Aquí, pues, por la naturaleza del ejercicio, no tenemos nosotros lo que es el principio, ¿verdad?, de Pascal, sino que estamos hablando de la ley de Pascal, porque aquí es un objeto sumergido, ¿verdad? ¿Cuál sería el objeto? Pues, lógicamente, el submarino. Que en el submarino lo que nosotros nos vamos a enfocar es en la escotilla, porque ahí es que se le va a ejercer una fuerza, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño diagrama solo representativo. El ejercicio pues no da diagrama, ¿verdad? Pero solo para representarlo, entonces lo vamos a hacer. Bueno, vamos a suponer que ese es el submarino, ¿verdad? Vamos a suponerlo. Y que la escotilla, vamos a poner que está como por aquí. Lo que tienen que abrir es una compuerta que está aquí. Y nos dicen que la altura a la que está son 30 metros. O la profundidad, ¿verdad? Muy bien, si estamos considerando de que esta es la escotilla, entonces tenemos que ahí colocar algunas fuerzas que van a estar actuando, que están, ¿verdad? No que van a estar, sino que están pues haciendo algún movimiento o algún cálculo en la escotilla, ¿verdad? ¿Qué tenemos de información? Bueno, los 30 metros ya los hemos colocado y la información de la escotilla es que tiene un área de 0,75 metros cuadrados, entonces eso es algo importante, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí como datos. Bueno, la altura ya sabemos que son 30 metros. El área de la escotilla son 0,75 metros cuadrados. Y también nos está dando el peso, porque ese es el peso de la escotilla. Que nos dice que son 300 newtons. Lo que nos están pidiendo es una fuerza que está dirigida hacia abajo, que no la conocemos. Muy bien, entonces, sabiendo esa información, tenemos que en la escotilla, porque este rectángulo que ustedes ven aquí, que está representado como esa escotilla, ese es nuestro centro de análisis, ¿verdad? El resto del submarino no nos interesa cómo va a actuar esa sección. Recuerden bien de que nosotros entonces tendríamos una fuerza hacia abajo que representaría la presión. ¿Qué presión les dije que se situaba en la superficie del área o del objeto que estábamos calculando? Presión atmosférica. Ok, presión atmosférica. ¿Quién dijo presión atmosférica? Yo, ingeniera. Alejandro. Ok.
que siempre trato de irlos anotando, porque recuerden de que hay un porcentaje de la clase que está dentro de los 100, que es en participación y que estén en la clase, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos que en este punto entonces vamos a tener lo que es la presión atmosférica, que nosotros ya sabemos que tenemos, como son fuerzas las que vamos a sumar, porque aquí lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en Y, entonces hay que multiplicarlo por el área, porque si solo la dejamos como presión, entonces no vamos a poder hacer la sumatoria de fuerzas. Fuerza de presión por área, pues esa presión la tengo que multiplicar por el área. ¿Y por el área de quién? Pues lógicamente de la escotilla que ya tenemos ahí. Muy bien, ¿qué información también tenemos por lógica, verdad? Sabemos que vamos a tener la presión absoluta, que si esta se ubica en la superficie, recordemos que la presión absoluta entonces va a ir ¿a dónde? Es la presión interior del objeto. Inferior, sí, la que va a ir en la parte entonces inferior. Gracias, Stephanie. Entonces ahí nosotros vamos a tener nuestra otra presión, ¿verdad? Entonces va a ir ubicada, recordemos, hacia arriba, solo que permítanme, quiero colocarla en otro color. Entonces aquí vamos a tener la presión absoluta, que solo es representada por una P, y la tenemos que multiplicar por la misma área, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más considera entonces la ley de Pascal? Aquí ya tenemos 3 puntos importantes. Presión atmosférica absoluta y lo que es la altura. Pero recuerden que esta también hace referencia o énfasis en el peso, ¿verdad? Entonces el peso, que ya lo tenemos ahí, también tenemos que ubicarlo, que ya sabemos que sería como del centro hacia abajo, ¿verdad? Ese sería el peso, que está representado por los 300 newtons. Tenemos las 4 partes fundamentales, pero yo les dije que no necesariamente es que solo esos 4 puntos podemos tener. Aparte de esos 4 puntos podemos tener más información. En este caso sería la fuerza que nos están pidiendo, que nos dice que está dirigida hacia abajo para poder abrir la escotilla. ¿A dónde está ubicada? Pues en cualquier punto de la escotilla con tal de que vaya dirigida hacia abajo. Entonces vamos a ubicarla en esta parte, lo que también en otro color. Okay. Ahí está, ¿verdad? Entonces esa fuerza o esa línea que acabo de hacer, esa es la fuerza que vamos a encontrar. Sí, ok, la fuerza que está en morado entonces es en la que nos vamos a centrar y es la que con los datos que tenemos y con los cálculos son las que tenemos que encontrar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que en la sumatoria pues se nos ha agregado una fuerza más, entonces lo único que hacemos es en la sumatoria pues considerarla, ¿verdad? No es que algo va a cambiar y que todo se va a volver confuso, no, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a tener fuerzas en Y igual a 0. Estamos fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué tenemos en Y? Lógicamente tenemos la presión, o bueno, podemos poner negativo para ir en orden, negativo la fuerza que vamos a encontrar, menos la presión atmosférica por el área, más la presión absoluta por el área, y menos los 300 newtons que equivalen al peso. No hay otra fuerza, entonces igualamos a 0. Aquí nuestro objetivo, fíjense que no es la presión absoluta, así como la ley de Pascal y de dónde salen las fórmulas. Bueno, no es que vamos a hacer el mismo proceso, aquí nos enfocamos en qué es lo que nos están solicitando. ¿Qué es lo que nos están solicitando? Pues la fuerza que va dirigida hacia abajo, quiere decir que para la que vamos a despejar es para F. Como está negativa, entonces la vamos a mandar al lado derecho a ser positiva y todo lo demás se va a quedar justamente donde está.
Muy bien, entonces ahí tenemos la fuerza, pero ¿cómo la encuentro? ¿Tengo presión atmosférica? No, el área sí la tengo. Presión absoluta no la tengo y el área sí la tengo. Entonces quiere decir que tenemos que ser un tanto estratégicos y ver cómo vamos a ir encontrando nuestra fuerza, ¿verdad? Porque ya que no contenemos toda la información, entonces tenemos que ver cómo ir reduciendo un poco la expresión. Muy bien, entonces aquí lo que nosotros podríamos hacer es que ya tenemos por la ley de Pascal cuál es la fórmula de una presión absoluta, ¿verdad? Recuerden que la ley, eso es lo que nos logró dar, una presión absoluta y después que la resta de presiones era una manométrica. Pero la que nos interesa ahorita y que ya tenemos como información es la presión absoluta. Entonces nosotros sabemos, bueno, esta solo la vamos a bajar porque esta no la vamos a tocar todavía, más la presión absoluta. La podemos desglosar y decir que es la densidad, ya les voy a dibujar el símbolo de la densidad, por la gravedad, por la altura, y a esta se le suma la presión atmosférica. Como lo único que hemos sustituido es la presión absoluta, entonces le agregamos que se tiene que multiplicar por el área, los negativo 300 del peso, y esto equivaldría entonces a la fuerza. Muy bien, entonces seguimos. Aquí podemos hacer distributiva de lo que es el área. Entonces menos la presión atmosférica por el área más, y aquí sería densidad, ya la voy a dibujar, densidad por gravedad por altura por área, más presión atmosférica por el área, menos los 300 newtons igual a la fuerza. Continuamos entonces. Lo que sucede aquí es que se nos cancelan las presiones atmosféricas por el área, se nos cancela esa fuerza, ¿verdad? Que se está ejerciendo. Entonces lo único que nos queda sería la densidad por la gravedad, por la altura, por el área, menos los 300 newtons, igual a la fuerza que vamos a encontrar. Hay una información que no tenemos, que es la densidad, pero la densidad, para eso existen las tablas que les mandé, y ahí están, ¿verdad? ¿La densidad de qué tendríamos que buscar? Del agua. Ajá, solo que aquí del agua, del mar, ¿verdad? Porque recuerden que es diferente. Entonces se pueden ir ahí, yo les mandé unas tablas a su chat de densidades. Y la penúltima de la segunda sección de fila, ahí dice agua de mar. ¿Sí lo ven? ¿O no saben de qué tabla les estoy hablando? 1.03 por 10 a la 3. Ok. 1.03 por 10 a la 3. Y si nos fijamos, ahí arriba están en qué unidades, ¿verdad? Está en kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces vamos a escribir kilogramos sobre metros cúbicos. Ok, ya tenemos entonces la densidad, vamos a ponerle aquí que este es del agua del mar, agua de mar, por los que no la han encontrado aún. Ahí está. ¿Quién me brindó la información de la densidad que no vi? Andrea. Andrea, ok. Muy bien, entonces tenemos la densidad. ¿Qué hacemos? Sustituir lógicamente datos, ¿verdad? Aquí tenemos la densidad del agua del mar, pues 1.03 por 10 a la 3. Bueno, vamos a escribirlo después porque se ve un poco raro.
por 10 a la 3. Por la gravedad, pues ya sabemos que es 9.8, esa sí es una constante que siempre la consideramos. La altura, sabemos que está a 30 metros. El área, lógicamente, son los 0.75 porque estamos hablando de la escotilla. Y bueno, le agregamos menos 300, que es el peso, igual a la fuerza. Aquí si quieren pueden agregar paréntesis al inicio y al final. Y me dicen cuánto les da. 227.11. 227. 227. Ujú. Punto 2, ¿Así? ¿Seguros? creo. Les pregunto porque es por el primer dato, ¿verdad? Que es un poco grande. ¿A todos les da así? Algo como sugerencia es siempre el paréntesis, ¿verdad? Los paréntesis son bastante importantes cuando tenemos varios factores. Entonces, 1.03 por 10 a la 3, en paréntesis, por 9.8, por 30, por 0.75, y ese resultado le restan 300. Solo es confirmar si eso le da. 226.000. 815. 815 o 215, que no le escuché. 815. 815. Y aquí pues van a ser newtons, ¿verdad? Revisen por favor, porque este dato sí ya es más grande, entonces sí creo que ahí sí podríamos entrar. Y esa sería la fuerza, ¿verdad? Pero siempre revisen, por favor. ¿A los demás les da así? Sí, ahora sí, ingeniero. Ok. Perfecto, entonces esa es la fuerza que nos están diciendo que tiene que ejercer los que están ahí en la tripulación para abrir la escotilla, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, aunque no nos den diagrama, nosotros podríamos realizarlo porque ya sabemos lo básico y solo se le agregaría entonces si hay otra fuerza, ¿verdad? Si no, entonces podríamos hacer el análisis de un solo con las fórmulas, porque si aquí no hubiéramos puesto la fuerza hacia abajo, entonces ya sabemos que todo iría como la ley de Pascal sin modificar absolutamente nada, solo teniendo los 4 puntos básicos y ya, ¿verdad? Eso es todo. Muy bien, entonces, si no hay otra pregunta, podríamos seguir. Y me dicen si ya copiaron, por favor. Permítanme un momento.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio para ver entonces cómo se emplearía, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos un poquito diferente. Para que tengan pues una variedad de ideas de cómo pueden ser los ejercicios, ¿verdad? Pueden ser sumergidos, ya sabemos que podemos tener el principio de Pascal y también se da algunos ejercicios de esta forma como lo vamos a hacer. Tenemos ahí el ejercicio, nos dice un tubo en forma de U, abierto por ambos extremos, contiene un poco de mercurio. Se vierte agua en el lado izquierdo del tubo hasta que la altura de agua es de 15 centímetros. Encuentre el inciso A, la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio y la altura HA entre la superficie del mercurio en el lado derecho y la superficie del agua en el lado izquierdo. Este sí ya contiene un diagrama, entonces ahorita se lo voy a dibujar.
Todo lo que vean en azul, lógicamente va a ser lo que va en agua, ¿verdad? Y ahí tenemos que la altura de agua, entonces aquí es donde irían los 15 centímetros de los que nos están hablando. Y vamos a tener entonces el mercurio. Que el mercurio, bueno, el color va, ya sabemos que puede ser como gris, pero bueno, no tengo aquí color gris, entonces lo vamos a poner como si fuera como rojo o algo así. Cuando aquí nos habla de la interfaz agua-mercurio es porque aquí, como toda esta parte tiene mercurio, entonces en esta sección es donde va a ser esa interfaz, ¿verdad? Que vamos a tener, que termina el agua ahí, pero inicia la sección de mercurio. Muy bien, entonces tenemos ahí el mercurio y también tenemos lo que es el agua. Muy bien, partiendo desde aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se fijan, aquí no podemos usar el principio de Pascal porque no tenemos plataformas o émbolos. No tenemos de que si bajamos, por ejemplo, aquí con una fuerza, esto se va a transferir y esta va a subir. No, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguna plataforma. Está abierto totalmente. Solo es que se hizo que adentro estuviera líquido, agua y mercurio. Pero ¿cómo analizamos esta sección? Entonces, con estos ejercicios es aquí donde entra la famosa presión manométrica, porque esa no la habíamos visto, cómo se calculaba ya propiamente ella, ¿verdad? La presión manométrica sabemos que es una diferencia de presión. Sabemos que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Sabemos nosotros que la presión atmosférica estaría en la parte superior,
Recuerden que es del objeto, ¿verdad? Solo aquí les hago referencia que estuviera en la parte superior y la absoluta, entonces en la parte inferior. Aquí nosotros no es que internamente en el tubo, en el líquido, hay un objeto ahí que anda como nadando o que está flotando. No tenemos ninguna de esa situación. Cuando suceden estos tipos de casos, entonces nosotros vamos a considerar únicamente la presión manométrica. ¿Y a dónde se va a ubicar? Cuando nosotros tenemos un tubo en forma de U, si nosotros venimos y partimos este tubo por la mitad, por ejemplo, que le hagamos un corte y que yo diga, este tubo lo voy a partir justamente por la mitad, ¿verdad? Lógicamente voy a hacer un corte aquí y lo voy a partir, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando un tubo en forma de U, perfecto, se corta hacia la mitad? Nosotros tenemos que la presión que se ejerce desde este punto hasta la parte donde corté es la misma que se ejerce desde el punto de donde empezaría justamente la curva hasta el punto que corté. ¿Qué quiero decir yo aquí? Que hay una sección, bueno, a la misma altura de este sería aproximadamente aquí. Voy a hacer la línea un poco más gruesa ahí para que se entienda de qué estamos hablando. Estas dos líneas que ustedes ven aquí, que es pues, están como al mismo nivel. Nosotros ahí cuando tenemos un tubo decimos que tendríamos que tener en toda esta curva la misma presión. ¿Por qué se tiene la misma presión? Porque al cortar entonces la fuerza que ejerce justamente en esta sección de curva es la misma que se ejerce en esta sección de curva, nada más que aquí ya iría subiendo. Y eso es algo que siempre lo vamos a considerar así, siempre, porque si ustedes se fijan acá, la altura del agua llega hasta este punto, pero aquí no nos dicen, por ejemplo, que la altura desde este punto del mercurio hasta este punto de aquí abajo tiene una altura aquí, una altura, que sería desde este punto del mercurio hasta esta sección, no nos están dando ninguna altura. Y aquí entonces, en estos tubos nunca se encuentra información justamente en la curva, porque aquí es como que esta sección de la parte izquierda contrarresta la parte derecha y ellas se vuelven cero, o sea que la presión aquí es como que se vuelve cero. En las curvas no existe presión, según todos los análisis que se han desarrollado, ¿verdad? Aquí se lo explico porque ustedes aquí nunca van a ver información. Entonces, por si no miran información es por eso, ¿verdad? Porque se hace el análisis como que se hace un corte. Entonces, la misma presión acá es la misma que está en la parte derecha y al contrarrestar las dos, entonces se vuelve cero. Entonces, si se resta esta parte con esta parte de aquí, entonces se vuelve cero, por lo cual la presión aquí no existe. ¿Quedamos claros ahí? Sí, ingeniera. Ingeniera. Muy bien, entonces, mencionando esto, podemos considerar nosotros que existe esta línea, aunque no esté en el diagrama, pero tenemos que ubicarla, que es a la misma altura o al mismo nivel de que estaría donde termine el agua. Ahí entonces también tendríamos que poner la línea de mercurio. Y aquí la altura de esta pequeña sección sí existiría, esta sí. Esta sería la altura de mercurio que nosotros vamos a tener. Entonces a esta le vamos a llamar HM, que signifique entonces altura de mercurio. Entonces HM. Muy bien, entonces si miramos la información, nos dice la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. Bueno, la interfaz agua-mercurio sucede justamente en esta sección donde termina el agua, ahí empieza el mercurio, entonces ahí vamos a encontrar la presión manométrica, que ya sabemos que la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Bueno, esta no la vamos a poner en rojo porque no significa que es de mercurio, ¿verdad? Entonces ahí es la presión manométrica, que es la misma presión manométrica que se ejerce en este otro punto. O sea que esta la podemos poner central y decir
que la presión manométrica que se produce en esta interfaz es la misma que se produce al mismo nivel en la otra sección del tubo. Quiere decir también que si nosotros, un ejemplo, ¿verdad? Nos pidieran, vamos a ver, como que si aquí estuviera otra interfaz, por ejemplo, que después que el agua hubiera llegado hasta este punto y que después aquí hubiera sido aceite y que nos pidieran en esta interfaz la presión manométrica, entonces la presión manométrica aquí sería la misma en la misma línea, al mismo nivel del otro lado del tubo. Siempre y cuando aquí, lógicamente, hubiera un líquido, ¿verdad? Si no hay nada, pues aquí no hay presión manométrica, pero lo que les trato de decir es que la misma que está en la parte izquierda estaría en la parte derecha. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos que ellas dos serían exactamente las mismas. ¿Qué más nos están pidiendo en el inciso B? La altura HA entre la superficie del mercurio del lado derecho, o sea, esta parte de aquí está la superficie del mercurio del lado derecho, y la superficie del agua del lado izquierdo. O sea que lo que nos están pidiendo es cuánta altura hay en esta sección de aquí. Vamos a ver. Vamos a ponerla en color azul, porque es altura de mercurio, de agua, perdón. Esta HA es altura del agua, ¿verdad? Entonces la vamos a poner en color azul. Entonces esto es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Recuerden que aquí está la altura del agua del lado derecho, perdón, izquierdo. Entonces si hacemos una proyección del nivel, entonces sería aproximadamente aquí. Y nos están diciendo que también haciendo relación con la parte superior de mercurio del lado derecho. Entonces esa es la altura HA que nos están solicitando. Por lógica, ¿cómo pudiéramos sacar esa HA? A 15 centímetros, que es toda la altura, le tendríamos que restar la altura de mercurio. Lógicamente tendríamos que encontrar la altura de mercurio. Pero para poder iniciar el ejercicio, entonces tendríamos que hacer el inciso A y encontrar la presión manométrica. Como de un solo nos la solicitan, entonces ya sabemos que lo que vamos a encontrar es presión manométrica. Y esa presión manométrica nosotros ya tenemos una fórmula dada, ¿verdad? Que aquí nosotros nos dice que la presión manométrica, ¿cuánto es? ¿Cómo nos dice la fórmula? Yo les di la fórmula en la ley de Pascal. Densidad por altura por la gravedad. Correcto, densidad por altura por gravedad. Así es, Daniel. Muy bien, entonces tendríamos la densidad, pero aquí hay que definir la densidad de quién, del agua o del mercurio. Pues como lo que nos piden es en la interfaz agua-mercurio, quiere decir que la presión manométrica, que es la inferior menos la superior, salió desde este punto del agua, porque nosotros aquí, ¿cuál es la superior? La superior sería la que está justamente aquí arriba, aquí, en esta parte, aquí estaría la presión atmosférica, si la queremos ver por separado, y en esta parte final, en la interfaz, entonces ahí estaría la presión atmosférica, perdón, absoluta. Entonces la resta de esta sección es la que nos da la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. Quiere decir que a lo que yo hago énfasis es en la sección de agua. Por lo tanto, la densidad que vamos a usar aquí es la densidad del agua. Vamos a dejarlo así. La vamos a multiplicar por la gravedad y la vamos a multiplicar por la altura, ¿verdad? Que fue la formulita que vimos ya anteriormente. Si necesitamos entonces la densidad del agua, quiere decir que podemos sacarlo como datos para tenerlo ahí más claro. Entonces los datos que sería, bueno, tenemos la altura del agua ahí, o la altura le vamos a poner, o de agua total,
podría ser también que serían los 15 centímetros, que como aquí trabajamos más que todo en metros, entonces sabemos que equivale a 0.5 metros. Nos están pidiendo la presión manométrica. ¿Qué más? Tenemos que encontrar la altura de mercurio. Tenemos que encontrar también la altura de agua. Por ende, necesitamos la densidad del agua. Y necesitamos también la densidad de mercurio. ¿De dónde salen las densidades? Pues de las tablas que ustedes ya han visto ahí, ¿verdad? La densidad del agua, pues ya sabemos que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad de mercurio, sé que es 13 punto algo. 13.6 por 10. 13.6. 13.6 por 10 a la 3, ¿verdad? Sí. Kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahí tendríamos, ¿verdad? La información que necesitamos básicamente es esa, ¿verdad? Entonces, viendo ya la información, la presión manométrica en la interfaz, agua-mercurio, entonces sería la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad sigue siendo la misma, no voy a creer que este es área, por favor, por eso la puse en paréntesis, esto es densidad de agua. Bueno, tenemos ahí gravedad 9.8 por la altura, que serían 0.15, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a obtener nuestra presión manométrica en esa interfaz. ¿Cuánto les da? 1470. 1470. ¿Y en qué unidades quedaría? Pascal. Pascal, porque aunque hagamos la resta, siempre estamos hablando de presión, ¿verdad? Entonces, pascales. Listo, entonces tenemos ya el inciso A, pero en el inciso B, nosotros tenemos que encontrar la altura. Y ya dijimos que para encontrar la altura de agua que tenemos ahí, va a tener que ser los 15 centímetros o los 0.15 metros, restarle la altura de mercurio. Solo así lo vamos a poder encontrar, ¿verdad? Entonces este ya correspondería al inciso B. Pero no tenemos la altura de mercurio. ¿Cómo la calculamos? Pues con la misma fórmula de presión manométrica, porque esa es la que contiene altura. Aquí, lógicamente, estábamos hablando, si queremos seguir desglosando aún más, estábamos hablando de la altura del agua total, ¿verdad? Aquí, por favor, para que todos sepamos de qué hablábamos. Muy bien, entonces, si queremos usar nuevamente la presión manométrica, solo que ya sería en la segunda sección, porque aquí nosotros ya vamos a hablar de la altura de mercurio, ¿verdad? Entonces, recordemos, la misma presión manométrica hay en este punto, pues la misma hay en la otra, en el otro nivel del lado derecho, ¿verdad? Quiere decir entonces que aquí lo que vamos a hacer es calcularla hacia arriba, o sea, estamos aquí con la presión manométrica, entonces vamos a ver cuánto es esta altura. Entonces la presión manométrica sabemos que es igual a la densidad, pero ahorita ya no vamos a usar la densidad del agua porque ya estamos en el lado derecho y ahí es densidad del mercurio. Entonces la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura de mercurio, que es justamente ahí es donde termina lo que es el líquido de mercurio. Entonces ya aquí ya no hay nada, pues sería solo la altura de mercurio. Entonces la presión manométrica ya la tenemos, serían siempre los 1470 y podríamos sustituir los datos y ya despejado para
la altura de mercurio. Aquí sería entonces 1470 sobre la densidad del mercurio, que son 13.6 por 10 a la 3. Y este multiplicado por la gravedad, que son 9.8. Esta ya es la fórmula despejada, ¿verdad? Y esta, pues, lógicamente sería igual a la altura de mercurio. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.0110. 110 y después ya nada. Sí, sigue. 294.1176. Ok, entonces lo podemos dejar como en 0.11 metros. Eso sería entonces igual a la altura de mercurio. Muy bien, entonces ahora sí podríamos calcular la altura de agua, que va a ser igual a los puntos 15 menos la altura del mercurio, que son 0.011, ¿verdad? Y aquí pues vamos a tener básicamente 0.14 metros, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos nosotros ya nuestra altura de agua, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? 0.14 metros, básicamente aquí. Entonces la altura de mercurio solo sería 1.1 metro, ¿verdad? Que tenemos ahí, básicamente eso, ¿verdad? Y aquí entonces tendríamos que son 0.14 metros, entonces equivaldría a 14 centímetros que tendríamos en la altura de agua. Y aquí en esta pequeña parte solo habría como 1 centímetro, nada más. ¿Hasta aquí todos claros? Sí, ingeniero. Ok, entonces, bueno, nos quedaríamos hasta aquí y este sería los 3 tipos que podríamos contener de la ley de Pascal, ¿verdad? Ya vimos con el principio de Pascal, con un objeto sumergido y con la presión manométrica. Muy bien, entonces nos encontraríamos, jóvenes, justamente a la 1 de la tarde, siempre con el mismo ID y seguiríamos, ¿verdad? Siempre viendo mecánica de fluidos. Así que espero tengan buen provecho y que descansen en esta sección. Gracias, ingeniera.